Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo Romina, voy a hablar del laboratorio en cardiología, su importancia en cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y en tromboembolismo pulmonar. Bien. Bueno, ahora sí es. La charla la dividimos en 4 secciones. En la primera voy a hablar de biomarcadores en cardiología, sus características, de los que utilizamos en nuestro laboratorio, los principios de medición, el tipo de muestra y anticoagulante que usan. Luego voy a hablar de troponinas ultrasensibles como marcador de daño miocárdico y su asociación con los síndromes cardíacos agudos. Luego voy a hablar de los péptidos natriuréticos tipo B como marcador de disfunción ventricular asociados a la insuficiencia cardíaca aguda. Y por último, sobre el dímero D como marcador de trombosis aguda y asociado al tromboembolismo pulmonar agudo. De todos ellos voy a hablar de sus puntos de corte, su utilidad diagnóstica, el diagnóstico diferencial y algunos algoritmos de decisión. En urgencias se requieren biomarcadores rápidos con alta sensibilidad y especificidad para poder realizar un diagnóstico correcto y un tratamiento precoz. ¿Qué tienen en común estas 3 patologías que nombré? Que con frecuencia presentan signos y síntomas que sugieren isquemia, como el dolor de pecho y la disnea. Y unas pueden ser factor de riesgo o comorbilidad o causa de las otras. Nosotros desde el laboratorio vamos a contribuir al diagnóstico rápido y diferencial de estas patologías utilizando estos 3 biomarcadores. Las troponinas ultrasensibles, el BNP, que es un péptido natriurético tipo B, y el dímero D. Bueno, los biomarcadores en cardiología que utilizamos en nuestro laboratorio presentan algunas de estas características. El ensayo de troponina I ultrasensible que utilizamos es de la marca Abbott y se realiza el test en el equipo Architect. El BNP también es de la marca Abbott y también se utiliza en el equipo Architect. Y el dímero D es de la marca Stago, se llama LIA Test de DI+, y se realiza en un equipo que se llama Stack Compact Max. Tanto el BNP como la troponina I, sus ensayos son de quimioluminiscencia, y en el caso del dímero D es por inmunoturbidimetría, como vamos a ver más adelante. Sus intervalos de medición son bastante amplios y se pueden ampliar aún más con diluciones automáticas que hace el equipo, como podemos ver en esa tabla. Las troponinas ultrasensibles son marcadores de daño miocárdico, el péptido natriurético es marcador de disfunción ventricular, y el dímero D es un marcador de trombosis aguda. Esto significa que indica que se activó tanto la coagulación como la fibrinólisis. Su principal utilidad en las troponinas I es estratificar el riesgo de infarto agudo de miocardio, especialmente en aquellos síndromes coronarios en los que no hay elevación del segmento ST, y esto lo hace con alto valor predictivo negativo, con alto valor predictivo positivo. En el caso del BNP nos sirve para descartar insuficiencias cardíacas agudas con alto valor predictivo negativo, y en el caso del dímero D nos ayuda a descartar el tromboembolismo pulmonar agudo con también alto valor predictivo negativo. Estos test presentan mínimas interferencias. Las más comunes son a la lipemia, la hemólisis o la ictericia. El más común generalmente es la hemólisis, y cuando esto sucede, nosotros igual medimos el analito, pero ponemos nuestro reporte, lo informamos también a la hemólisis. Si es posible, se pediría una segunda muestra inmediatamente, pero no siempre se puede. Las unidades reportadas
Para troponinas I son nanogramos por litro, para el BNP picogramos por mililitro, y para el dímero D, microgramos por mililitro. Y respecto de la performance analítica de estos test, puedo contar que tienen coeficientes de variación muy bajos, y esto significa que tienen muy poca imprecisión analítica, tienen límites de detección también muy bajos, y eso significa que tienen alta sensibilidad analítica, y también presentan muy pocas reacciones cruzadas con otras sustancias que estén presentes en la muestra, y esto habla de su alta especificidad analítica. Bueno, los principios de medición les voy a contar un poquito de qué se tratan, tanto para las troponinas como el BNP, que dijimos que se hace por inmunoensayo por quimioluminiscencia. Se trata de un ELISA sándwich no competitivo, en el que micropartículas magnéticas están recubiertas por anticuerpos monoclonales contra antitroponina o anti-BNP, en cada caso, y reaccionan con el antígeno que está presente en la muestra. Luego se agrega un segundo anticuerpo conjugado con acridinio, y con distintos lavados y agregados de unas soluciones preactivadoras y activadoras, ocurre una reacción de quimioluminiscencia, donde se libera una luz verde, que es detectada y amplificada por este equipo. La reacción se mide en unidades relativas de luz, RLs, y estas son directamente proporcionales a la concentración del analito. Y acá tienen una foto del equipo que usamos, que es el Architect I1000. Nosotros tenemos en nuestro laboratorio, desde este mes, 2 de estos equipos. Y en el caso del dímero D, se mide a través de la inmunoturbidimetría por micropartículas de látex, que también están recubiertas con anticuerpos monoclonales antidímero D humano, y que van a formar con el dímero D de la muestra un complejo que va a generar turbidez, y esto hará que se disminuya la intensidad de la luz transmitida, que vamos a medir a 540 nanómetros. El ensayo de la troponina y el BNP duran 20 minutos en el equipo, pero hay que contar 10 minutos previos de centrifugación. Y en el caso del dímero D, el ensayo dura 7 minutos y también tiene una previa centrifugación de 10 minutos. Bueno, ¿qué tienen en común estos 3 biomarcadores? Que no existe un estándar internacional para la calibración de estos test. No están estandarizados. Y esto se debe a que sus anticuerpos monoclonales, utilizados por las distintas marcas de los reactivos, presentan distintas especificidades, o sea que reaccionan contra distintos epitopes del analito target. ¿Y esto qué implica? Que los distintos laboratorios informen distintas unidades, distintos rangos normales, distintos puntos de corte, distintas sensibilidades y especificidades. Por lo tanto, los resultados numéricos no son comparables, ni entre distintos laboratorios, ni entre distintos ensayos. Por ejemplo, un point of care de La Guardia, sus resultados no serían comparables numéricamente con los resultados del equipo de laboratorio central. Y acá abajo en un cuadrito les puse los 4 tipos de ensayos que existen en Argentina para las troponinas. Son 3 para troponina I, de la marca Abbott, Siemens y Beckman Coulter. ¿Me escuchan bien? Y uno de la marca Roche, que es de troponina T. Todos ellos van a presentar distintos puntos de corte que se define como la concentración en el percentil 99 de la población normal, como vamos a ver más adelante. Nosotros, como les conté, usamos ese de Abbott, y presenta un punto de corte para mujeres de 15 nanogramos por litro y para varones de 34. Bueno, ¿qué tipo de muestra de anticoagulante usan estos test? En el caso de la troponina, que usamos en nuestro laboratorio,
El tipo de muestra va a ser plasma con heparina de litio. Es el mismo tubito que se usa para química clínica. También se podría usar suero o plasma con hepta, pero nosotros preferimos usar el de plasma con heparina de litio, primero porque es más rápida la separación. Con el suero hay que esperar un poco que se separe, y en la guardia siempre es mejor utilizar plasma con heparina de litio. Y también porque del mismo tubo podemos hacer otras pruebas de química clínica. Para el BNP usamos plasma heptatripotásico. En este caso, el tubo tiene que ser de plástico y no debe ser de vidrio, porque el vidrio degrada al BNP. Es una recomendación. Para el dímero D se utiliza plasma citrato 3,8%, es el mismo que se utiliza para todas las otras pruebas de coagulación, como el TP, el KPTT. Y la recomendación que hay es colocar poco tiempo el torniquete durante la extracción, porque puede hacer que interfiera en la medida del dímero D. Consideraciones importantes: si queremos asegurar un resultado que sea confiable, siempre hay que respetar el tipo de muestra, el anticoagulante, el tiempo y velocidad de centrifugación. En este caso son 3000, la velocidad es de 3000 G a 10 minutos, así como otras consideraciones preanalíticas con las que fue diseñado el ensayo por los fabricantes. Bueno, ¿qué son las troponinas? Las troponinas cardíacas son proteínas del cardiomiocito. El 6% se encuentran en el citosol como pool libre, mientras que el 94% se encuentran como pool estructural, formando parte de las miofibrillas. Su función es regular la contracción del miocito y controlan la interacción del calcio con la actina y la miosina. Forman un complejo de 3 subunidades, la T, la I y la C, que están codificadas por distintos genes. La troponina I y la T tienen especificidad cardíaca, mientras que la C aparece en otros tejidos. La vida media de circulación es de 120 minutos. Bueno, y las troponinas, cuando están elevadas, son marcadores específicos de daño o lesión miocárdica de cualquier etiología. Puede ser por isquemia, por trauma, por toxinas, por infecciones. Y en el dibujito que tienen acá a la izquierda arriba, se muestra que personas jóvenes o saludables ya presentan pequeñas concentraciones que nosotros podemos detectar de troponinas en circulación, y eso es fisiológico, es por el recambio celular. Y a medida que vamos envejeciendo o aparecen enfermedades crónicas, va aumentando un poco más. Cuando hay injuria miocárdica, mucho más, y ya cuando hay infarto de miocardio, hay liberación casi masiva. El tipo de perfil que tienen las troponinas I y las T es distinto. Las I tienen un patrón monofásico con un pico máximo entre las 6 y las 9 horas, y las troponinas T siguen un patrón bifásico debido a su alto peso molecular y a su mayor fracción del pool libre. Cuando el daño es reversible, por ejemplo, cuando se corre un maratón, hay liberación de las troponinas por aumento de la permeabilidad de la membrana. Y cuando se trata de un daño irreversible, en este caso hay necrosis, muerte celular, como ocurre en el infarto agudo de miocardio, y esto es por disrupción de la membrana. Cuando las troponinas se elevan o disminuyen, indican un daño agudo de los cardiomiocitos. Y cuando las troponinas se mantienen relativamente estables, se trata de un daño crónico de los cardiomiocitos. En el gráfico superior, solamente quería mostrar que las troponinas I pueden durar en circulación más o menos unos 10 días, y las troponinas T unos 14 días. Y en el gráfico inferior
para mostrarles cómo es una curva de infarto agudo de miocardio, de liberación de troponinas, es bastante alta y supera bastante el punto de corte. En cambio, en la figura del medio, donde, por ejemplo, sería una insuficiencia cardíaca aguda, tenemos la misma curva, pero mucha menor altura, y en algún momento sobrepasa el punto de corte, porque el daño es menor. Y en la enfermedad renal crónica, o como cualquier otra enfermedad crónica, por ejemplo en las miocarditis, vamos a tener puntos de corte que en algún momento pueden estar por encima o por debajo del punto de corte, pero siempre se mantienen relativamente constantes. Bueno, las troponinas también pueden estar aumentadas por otras causas distintas al infarto del miocardio. Pueden ser causas cardíacas o no cardíacas. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca aguda y la crónica, el síndrome de Takotsubo, las valvulopatías aórticas, la miocarditis, la endocarditis, la rhabdomiólisis con necrosis de los miocitos, en las descargas con desfibrilador también se liberan las troponinas. Cuando hay intervenciones percutáneas coronarias, el PIC, cuando hay contunción cardíaca, por ejemplo, en un accidentado que se golpea el corazón con el mismo, ¿cómo se dice? Cinturón de seguridad. Con el cinturón, el volante. Sí, con el cinturón de seguridad. Cirugía cardíaca, taquirritmias, bradirritmias y en el bloqueo. Y de causas no cardíacas o sistémicas tenemos tromboembolismo pulmonar, enfermedad renal crónica, hipertensión pulmonar grave, la hemorragia subaracnoidea. Quimioterapia por fármacos cardiotóxicos, en enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, en quemaduras extensas, en el abuso de cocaína, en la sepsis, en el ejercicio físico extremo, en el ACV, en enfermedades críticas con falla respiratoria y en la enfermedad de Kawasaki. Todos estos constituyen o pueden constituir posibles falsos positivos que podrían disminuir la especificidad del test. Entonces, ¿cuándo se debe solicitar las troponinas? Como valor diagnóstico, solo cuando se sospeche un síndrome coronario agudo. Y como valor pronóstico, vamos a ver que las troponinas aumentadas indican mayor riesgo de muerte para enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. También se utilizan como marcador de daño miocárdico en quimioterapia cuando hay fármacos cardiotóxicos, como marcador precoz de difusión del ventrículo derecho en el TEP agudo, y hay estudios que lo marcan como potencial marcador de disfunción del ventrículo izquierdo en la sepsis.